Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores, edición en la que vamos a conversar acerca de los resultados de la primera encuesta centroamericana de afiliación, creencias y prácticas religiosas realizada por M&R Consultores. Ya a lo largo de los últimos años se ha venido levantando las creencias, las prácticas religiosas en Nicaragua. Esta es la primera que se hace en Centroamérica. Se hizo con 4,000 personas, más o menos 800 por país. 800 por cada país, toda por vía telefónica, un 49% hombres, un 50% mujeres. Prácticamente aquí se confirma, bueno, en principio somos cristianos, es decir, Centroamérica está conformada o tiene una enorme población cristiana más que cualquier otra creencia, aunque hay algunos judíos, hay algunos musulmanes, pero somos básicamente cristianos. Y ahí nos dividimos entre los que profesan el catolicismo, el protestantismo o la llamada nueva línea que es cristocéntrica, que creyentes sin denominación religiosa. Ok. ¿Sorprenden los datos que han encontrado ustedes en Centroamérica? Mira, efectivamente, bueno, primero gracias por invitarme a hablar de este tema que me encanta. Primero, nosotros venimos estudiando el tema de la afiliación religiosa en Nicaragua desde hace, no sé, tal vez 10, 15 años. Hemos hecho una cantidad de encuestas en Nicaragua sobre este tema. Veíamos cómo venía esa tendencia en Nicaragua. Aquí para el 2010 todavía el 70%, 76% creo que era el número, se denominaba católico. Y ahí hemos venido viendo, incluso hace aproximadamente, tal vez a principios de este siglo, veíamos que en términos de creencia, por ejemplo, para poner algo, el tema del matrimonio, por ejemplo, cuando una persona se casa, le dicen, o sea, aquella frase, aquella oración, ¿no? Te voy a ser fiel, le dice el uno al otro, o la una al otro, le dice, te voy a ser fiel, siempre en la enfermedad, en la salud, en la riqueza, en la pobreza, hasta que la muerte nos separe. Entonces, y eso pues se ha asumido como que es un mandato de Dios. Entonces, hace 15 años todavía aquí en Nicaragua se consideraba esa parte, ¿no? De que el matrimonio era hasta que la muerte se separe. Entonces, los estudios que hemos venido haciendo, hemos venido viendo cómo hay una tendencia a disminuir eso y a ir hacia el tema de que el matrimonio dura hasta que ya no puede, o sea, si el matrimonio ya no es viable, ya no es factible, entonces mejor que se acabe. ¿Qué quiero decir? Que teníamos información y teníamos presunciones de Centroamérica, oíamos de Centroamérica. Entonces, para nosotros, tal vez lo sorprendente bueno, primero que hemos visto cómo el asunto no es Nicaragua. Había algunas personas que a nosotros no era cuestionamiento, sino que nos decía, pues mira, espérate, ¿por qué Nicaragua? Pues, y los demás países no. Y entonces aquí vemos, pues, que el asunto no es Nicaragua, es Centroamérica e incluso, eso no es el estudio, pero si uno va a números que hay de otros países en América Latina, pues ves esa tendencia. Entonces, pero sí, ¿qué pasa? Que ahora ya sabemos, con este dato, por lo menos ya tenemos un primer paso dado y un indicio de quién, a dónde hay más, a dónde hay menos. Entonces ahí vemos cómo Honduras es el país que tiene más participación de las corrientes protestantes y particularmente de los evangélicos, ¿no?
Honduras anda casi en el 44%, mientras que el catolicismo anda menos del 30%, en Honduras 20 y algo. Que ese es un dato que a mí me sorprendió mucho, porque yo tenía la percepción, yo creía que era Guatemala el país donde había más protestantes. Exactamente, yo también pensaba Guatemala. Sí. Sobre todo porque en Guatemala, hasta donde se sabe, es que hay mega iglesias evangélicas. Por ejemplo, la iglesia de Cash Luna, dicen que es una iglesia de no sé cuántos miles y que hace 3, 4 servicios los domingos, el servicio el jueves, o sea, que llegan miles de gente. Sí. Son mega iglesias. Y que además están internacionalizadas. Y están por ejemplo, exactamente. Y aquí en Nicaragua había iglesias adscritas a esta. Exactamente, la Casa de Dios creo que se llama. Entonces, yo también pensaba que era Guatemala, pero no, es Honduras el país donde hay más participación protestante de la población. Donde hay menos es Costa Rica. Yo también creía que Costa Rica era fuerte porque hay predicadores, pues, ticos, que tienen o sea, hubo candidato presidencial. Exactamente, sí. Pues, evangélicos, ¿no? Sí. Entonces pensaba, pero no, es donde hay menos proporción de evangélicos, pero claro, cuando decimos menos creo que es 31, algo así, 30 por ahí, un poquito menos de un tercio. Sí, el 35% son católicos y el 30% protestantes. Ajá, exacto, y es donde hay más católicos de todo Centroamérica, sí. Que es el 35%. Entonces yo creo que eso es lo que de alguna manera pues tiende a mostrarnos, a ponernos enfrente cómo están los números en Centroamérica. Y ha sido interesante pues la experiencia. Por otra parte, creencias que llevan a conductas y comportamientos de la gente que estamos viendo en esta encuesta, pues como decía, lo del matrimonio, como es el tema, por ejemplo, que está en la Biblia, que el hombre es la cabeza de la mujer, o el tema de la obediencia y la sumisión de la mujer al hombre, como hay todo un cambio en esa creencia, en asumir esa creencia de parte de la población centroamericana, que si bien es cierto, no hay números, pero yo te puedo asegurar que mi generación de los años 50, cuando éramos adolescentes en los 50, a nosotros claramente se nos decía de que el hombre era la cabeza del hogar, el hombre era el proveedor del hogar, el hombre a la calle a trabajar, la mujer en la casa, teniendo hijos y garantizando su preparación, garantizando el trabajo doméstico de la casa. Y eso en aquellos años, bueno, en esos años no sé, pero hace 30 años que comenzó MIR por lo menos, veíamos como, no sé, estábamos arriba del 30% de amas de casa en Nicaragua, según nuestras encuestas, 32, 34, ahora pues estamos en 14, 15, ha disminuido. Entonces va cambiando. Y lo más interesante, Néstor, es que en la mayoría de esos cambios quienes destacan son los adolescentes y los jóvenes. Y los jóvenes, sí. Yo quiero antes de irme a la pausa solamente, durante la presentación de este martes, había un público presente de muchos periodistas, varones, periodistas mujeres, y cuando habló de la sumisión de la mujer hubo un murmullo que se elevó así fuertemente, ¿verdad? Algunas risas masculinas, pero un murmullo casi de protesta por el tema de la sumisión de las mujeres a los maridos, ¿no? Que más o menos indica cuál es la forma actual de pensar pues en ese tema. Pero bueno, vamos a verlo en detalle. Vamos a hacer una primera pausa en esta edición. Estamos sumando vigores en esta. Continuamos en esta edición sumando vigores acerca de este primer estudio centroamericano acerca de la filiación, creencias y prácticas religiosas. Hay, digamos, calidades, podríamos decir, de prácticas religiosas, ya sea
católico, ya sea protestante o ya sea sin denominación religiosa. Tienen cada uno sus formas o sus niveles. Así es. Ustedes los clasifican en 3 básicamente. Así es. ¿Ah? Así es. Nosotros lo clasificamos o lo subcategorizamos, decimos, en 3 efectivamente. Uno, que es el devoto. Nosotros lo clasificamos como devoto. Esa es la persona que tiene una participación, un vínculo con su congregación, para no decirle con su iglesia, con su congregación, que es muy fuerte, muy fuerte. Esa persona, si hablamos de católico, pues va el jueves al Santísimo, va el domingo a misa, Participa en las pastorales de la iglesia, o en la que le corresponde, o en la que cree que puede, apoya las cosas de la lectura de la liturgia, de la liturgia, etcétera, etcétera, etcétera. Está identificada por el sacerdote. Uh-huh. En el caso de los evangélicos, pues es algo también parecido. Muchas iglesias evangélicas, bueno, la iglesia católica tiene misas todos los días, pues. Las evangélicas, hasta donde yo conozco, pues tienen, no es necesariamente todos los días, pero tienen el martes, algunas tienen el martes para los jóvenes, el jueves para la familia, el domingo para todo el mundo. O sea, no quiere decir que en el de los jóvenes no llegue un viejo, pues, sino sí, que el enfoque. Entonces hay gente que llega a los 3, pues, independientemente de su edad. Entonces esa gente, y además de eso participa. Los evangélicos le llaman ministerio, uh-huh, a lo que los católicos le llaman pastoral. Participa en ministerios, o en el de jóvenes, o en el de familia, o en el de empresarios, etcétera, etcétera. Entonces esos son devotos para nosotros. Generalmente los pastores recurren a ellos o se apoyan en ellos para generar células de estudio de la Biblia, células de oración, etc. Luego, pero ese segmento es el más pequeño en el catolicismo. uh-huh. En los protestantes y partidos, sí, pues en general es el más grande. Sí, casi el 60%. Casi el 60% de los evangélicos están ahí. Y en los católicos creo que anda como por casi el 20%. Casi el 20, un 19 y pico. El segundo segmento nosotros lo denominamos como de precepto, que son aquellos fieles que cumplen con los preceptos establecidos en su iglesia. Eso ya es en la religión. Por ejemplo, el catolicismo establece un precepto que es ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Entonces esa gente va a su misa el domingo, va a su misa el 25 de diciembre, va a su misa el 1 de enero y cualquier otro día que sea una fiesta de guardar. Y por otro lado hay otro precepto, que debes de confesarte al menos una vez al año. Por lo tanto, comulgar al menos una vez al año, porque la confesión ante un sacerdote es condición sine qua non para poder comulgar. En el caso de los evangélicos, pues, o sea, como es que como la Iglesia Católica es una estructura, ¿verdad? Entonces eso está establecido en todo. La Iglesia cristiana es una estructura y que tiene similitudes en sus ramas, ¿no? Exactamente. Sí. Mientras que en el caso de los protestantes, pues hay hay organizaciones, ¿cómo se llama eso? Que se agrupan varias iglesias y entonces forman como una asociación. Uh-huh. Pero no hay una estructura como la que tienen los católicos, pues, que el Papa, los cardenales, los obispos, las diócesis, etcétera, etcétera. En este caso no, pues, ¿verdad? Entonces, pero sí, en cada iglesia tienen sus propias reglas, pues, sí, ¿verdad? Que por ejemplo las usan para ser servidor tenés que ser una persona que llegás al culto 2 veces a la semana, que participás en círculo de oración, que participás en lecturas de la Biblia, qué sé yo, pues. Uh-huh.
pero son más más individuales, no sé cómo llamar. Pero pues, lo común en todos ellos es que todos giran alrededor de la vida. Sí. Eso sí. Entonces ahí ellos son menos. Los de precepto creo que son andan en el 30%, en el 30%, mientras que los católicos son el 53%. Exactamente, la mayoría de los católicos está ahí en eso. Y luego el otro, nosotros le llamamos ¿cómo se llama? Nominales. Nominal. ¿Por qué le llamamos nominal? Porque dicen, yo soy católico, pero no practico. O yo soy protestante, evangélico y no practico. ¿Qué significa no practico? Bueno, yo voy a la iglesia allá de vez en cuando, pero se caracterizan por algo, que cuando ellos van a la iglesia es porque hay alguna actividad de carácter más o menos social, se casa un amigo, un familiar, entonces hay un matrimonio religioso, entonces ellos van. O se bautiza en la católica un niño, en la evangélica ya una persona, no importa la edad, se bautiza, voy. O hay un funeral, ¿verdad? Y entonces van a celebrar el funeral, pues voy. O los 15 años. O los 15 años. O me restablecí la salud y voy a hacer un... Y voy, pues, ¿verdad? O hay una fiesta patronal, por ejemplo, una fiesta alusiva a la propia iglesia donde van, no sé, una fiesta que es más social que otra vez van. Entonces, pero no tienen una práctica sistemática, digamos, a como si la tiene el de precepto y el devoto en mayor intensidad. Pues el devoto está metido, o sea, su vida gira alrededor de la iglesia. Entonces, esas son las tres grandes. La gran, digamos, diferencia entre los católicos y los evangélicos es que el devoto en los católicos es 2 de cada 10 y en el otro es casi 6 de cada 10. Sí, así es. Son más devotos los evangélicos, y ya vamos a ver cómo esto influye en formas de pensar, porque son formas de pensar. Bueno, se está produciendo, o se ha venido produciendo, una emigración del catolicismo al protestantismo, del protestantismo al catolicismo, y de ambas a los creyentes sin denominación, pero también de los creyentes sin denominación, es decir, de origen creyentes sin denominación, hacia cristianismo, protestantismo y catolicismo. Ese ha sido el de menor medida, tal vez. Sí. Es decir, y esta inmigración tiene que ver con la formación, es decir, no es que, mis padres fueron católicos, yo me formé como católico, pero decidí hacerme protestante en algún momento de mi vida, y así también de la otra forma. Y quienes más han migrado son los que se formaron como católicos. Exactamente. Esos es los que en mayor número han migrado principalmente hacia el protestantismo, pero en un grado importante también hacia los creyentes sin denominación. Exactamente. Es decir, al 16% los católicos, al 10% los protestantes, que incluso hay hasta no creyentes, pero eso es menos del 1% en cualquiera de los casos. Así es. Pero, es decir, a donde más es, tal vez el más fijo es hacia los creyentes sin denominación. Exactamente. No sé, eso habría que preguntarle a un sociólogo, tal vez. Es decir, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Se decepcionaron? ¿Qué fue lo que pasó en este camino? Ok, pero con todo y todo, hay prácticas que debieran de ser naturales. Por ejemplo, orar. Pero resulta que no todos están orando de la misma forma. No todos leen la Biblia. Especialmente los católicos. Yo creo que los que menos leemos Biblia somos los católicos. Y digo somos porque yo me meto en esa colada. Pero leen más los protestantes la Biblia que los católicos. Efectivamente, lo que sucede es que, digamos, la esencia del protestantismo es que su fe está alimentada directamente de la Biblia. Hay que recordar que en el catolicismo
hace unos años todavía, no sé cuánto, al menos unos 30 años, la Biblia para él, para la persona, para el fiel, no sé cómo se le dice, no es que estaba prohibida, pero no se promovía la lectura de la Biblia, sino que se promovía el catecismo. Sí, porque la lectura de la Biblia estaba prácticamente, era para el sacerdote o para el pastor, básicamente. Exactamente, sí. Y te la daban y te la siguen dando en cucharadita en la lectura que hacen en las misas. Te dan un versículito. Sí. El otro no, el otro tiene su Biblia, o sea, en sus iglesias no les exigen, pero sí, pues, les dice, a la hora del culto vos vas a ver a todo el mundo con su Biblia, van siguiendo a lo que el pastor va diciendo. Entonces, yo creo que eso hace que haya más lectura. Sin embargo, en el tema de la lectura de la Biblia, pues, yo esperaba, sinceramente, que ese número de lectores de Biblia el día de ayer en los protestantes y en los evangélicos particulares fuera mucho mayor. Pero si uno observa el número, más o menos está similar a los evangélicos devotos. A los devotos. Sí. O sea, que el devoto pareciera que es el lector de Biblia cotidiano, el devoto. En el caso de los evangélicos. En el caso del catolicismo, pues evidentemente pareciera que poco a poco va la gente entrándole a la Biblia. Pero en los católicos la lectura de la Biblia también es más o menos parecido al número de los devotos, ¿no? Es decir, en los dos casos. Pues. En los dos casos, sí. Sí. Entonces, pero definitivamente que hay una proporción mayor en el evangélico que en el otro. El creyente sin denominación tiende a tener ciertas similitudes, pero definitivamente igual tiene sus matices, ¿no? Tiene sus matices. Hay quienes son más, o sea, los que tienen más cimientos espirituales, hay otros que son un poquito más livianos, pues. Pero la verdad es que la mayoría usa la Biblia, pero aún así la Biblia la usan como para consultar algo o de vez en cuando. Es lo mismo que pasa con la oración, es cierto, la mayoría de las personas oran, la mayoría hacen oración, pero no es la mayoría la que ora todos los días y a cualquier hora del día, no es la mayoría. Entonces, y hay una proporción que lo hace de vez en cuando. Sí. Esa es, por lo que hemos observado y analizado, son aquellas personas que lo hacen cuando están atravesando una situación complicada. Recurren, pues, buscan de dónde agarrarse y recurren a Dios, pues. Pero lo interesante es que pareciera que en todo en Centroamérica estamos persuadidos de que esa es la forma, ese es el mecanismo, de aproximarnos nosotros personalmente a Dios, sin interferencia. Sí. Sin interferencia. Entonces, es interesante cómo eso va creciendo. Va creciendo. Eso por una parte. Por otra parte, el tema de la migración ahora es casi, ¿cómo te digo? Pues no es de asustarse que hace un año viste a un amigo que estaba en una misa y ahora lo ves en un culto, pues, ¿verdad? No es de asustar, o ahora ya lo ves como, ¿cómo se llama? Creyente sin denominación. Sí. Aquí la variante es que entre el creyente sin denominación con las religiones es que no hay, digamos, un liderazgo de creyentes sin denominación o alguien que esté promoviendo. Eso no, es un proceso natural el que se está dando. Pero es muy interesante y es digno de ser estudiado. Sí. Si Dios me da la vida y la sabiduría, pues algún día yo vengo
trabajando eso. Es que eso tiene varias connotaciones, pues, es decir, o varias formas de verlo, pues, porque está el sociológico, el psicológico, el mismo filosófico, espiritual, Sí. acerca de las razones que están provocando Efectivamente. esas migraciones. Entonces, si uno si uno se pone a revisar, pues tenemos claro que aquí el catolicismo vino a Centroamérica y a México y a América Latina hace 500 y tantos años, 520 años, vino con la colonia. Y entonces toda esta región, durante casi 400 y tantos años, el catolicismo fue predominante. Tuvo un descenso paulatino, lento venía, eso, lento. Todavía los censos de los diferentes países de mediados del siglo pasado todavía se presentaban un catolicismo de entre 92 y 95%, o sea, habían perdido 5 puntos con respecto a cuando estaban aquí los españoles. Sí. Entonces, pero ya de los años que va, mediados de los 70, finales de los 70, ahí ya comenzó como más acelerado. Y ya de los 90 para acá fue más rápido el descenso. Sí. Entonces, aquí todavía nosotros en Nicaragua, al menos en 1990, teníamos 89, 91% de católicos. Eso se declaraba. Y ahora estamos en 30. Ahora estamos en 30. En 30. En 30 de católicos declarados. Declarados. Sí. 20 años. Y de eso tenés una proporción de nominales. Que eso, las religiones debieran de cuidarse y de cuidarlos. ¿Por qué? Porque esa gente son susceptibles de emigrar. Tienden a ser liberales y vos lo ves en la forma de pensar. Sí, ok. Tienden a ser liberales. Hagamos la pausa y hablemos acerca de justamente ese pensamiento en cosas de la vida cotidiana, de alguna manera, que están relacionadas con el pensamiento religioso. Regresamos en breve, estamos sumando vigores en esta pausa. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos hablando acerca de los resultados de este primer estudio centroamericano acerca de la afiliación, las creencias y las prácticas religiosas en esta región del planeta. Justamente la forma en que se hace o en que se practica la religión que uno sigue o a la que uno se ha afiliado, lleva formas de pensar, y hay formas de pensar más liberales y hay formas de pensar más conservadoras. Por ejemplo, el tema del uso del preservativo y la educación sexual. Decíamos que Honduras es el país donde hay más protestantes, y Costa Rica donde hay más católicos, y justamente por ahí van los comportamientos, pues, porque, es decir, Nicaragua, que es el tercer país en cuanto a protestantismo, es el más conservador en el tema, o más bien, el más liberal en el tema del uso de métodos anticonceptivos. Sí, exactamente. Y es Costa Rica el más conservador en el uso de los métodos anticonceptivos, con una pequeña diferencia, pues, pero... Sí. Sí, la verdad es de que efectivamente, como estás afirmando, tanto el uso del anticonceptivo como de la educación sexual es ampliamente aceptado por todos los centroamericanos, ¿verdad? Cosa que hace unos años, pues eso era el tema tabú, no quiere hablar de eso. Sí. Y sí, ahí donde hay más protestantes hay una tendencia a no aceptar estas cosas, ¿no? Recordémonos que antes había un principio y todavía hay quienes lo creen y lo practican, de que vos debes de tener los hijos que Dios te manda. Sí. O sea, cero este tipo de cosas, pues, anticonceptivos y eso. Entonces, pero sí me parece que se practica más en los segmentos, ¿cómo se llama? Más devotos.
independientemente de la religión, pero sí con más fuerza en los protestantes. Con más fuerza en los Con más protestantes. fuerza. Eso mismo tiene que ver, por ejemplo, con la aprobación o no del consumo de ciertas drogas. Por ejemplo, el alcohol, el cigarrillo, la marihuana, etcétera, ¿no? Efectivamente, la sociedad en general de Centroamérica tiene un cierto rechazo. Lo que menos rechaza es el alcohol. Sí. ¿Verdad? Es el alcohol lo que menos se rechaza. Y Costa Rica es el que menos lo rechaza, ¿verdad? Aunque, pues, creo que anda por el 30 y pico que lo acepta. Pues. El 37 en Costa Rica lo acepta. Sí, exactamente. Sí, entonces, que es el que más acepta. Es el que más acepta. Me imagino que en Honduras es donde menos se está aceptando eso. No, fíjese que Guatemala, con el 16%, y 15.9%, Guatemala donde menos se acepta. Contra el 37 contra el 37 de Costa Rica. Sí. Entonces, pero sí, ya lo que es ya la droga, ¿cómo se llama? Psicotrópicas, ilegales, ahí sí la gente le tiene miedo, pues, y efectivamente no las aprueba. Sí, básicamente es casi unánime el rechazo. Sí. El uso de la marihuana no es aprobado por la gente a pesar de que se usa. Sí. ¿Verdad? Y lo que son las drogas así duras, pues, menos todavía, ¿no? Sí. Entonces, sí, pues, hay un rechazo. Ahora, acordémonos que somos, en Centroamérica andamos por el orden de los 40 millones de personas, ¿no? Así es que, no sé, 20% o 25% creo que lo aceptan, ¿no? El consumo de alcohol, por ejemplo. El 24%. 24%, sí. Pero en 40 millones estamos hablando de 10 millones de personas. Eso es una cantidad enorme. Ese es un mercado fabuloso. Pero es que aceptan, pero no necesariamente que lo consumen. No, claro. Sí. Pero es decir, que ven normal, digamos. Lo ven normal, pero si uno hace un análisis proyectivo, posiblemente el grueso de esa gente consume. Bueno, no es que sean pero borrachos, bueno, lo que pasa es que también quienes lo ven mal, entre los que lo ven mal, entre los que no aprueban, hay también quien lo consume. Claro, y entonces y son los de yo pecador. Es correcto, correcto. Pero el punto es que es un mercado súper amplísimo el que hay. Como te digo, son 10 millones de personas. Imagínate eso. Si cada quien se tomara una botellita de cerveza al día, pues estás hablando de 10 millones de botellas para la gente que vende cerveza, ¿no? Sí. Entonces, pero sí, pues, pero yo creo que es importante el tema del temor, respeto que se le tiene a la droga y al consumo de la marihuana. Sí. Cuando estamos en tiempos, en momentos en que en otras latitudes se está convirtiendo en lo más común del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, casi todos los estados lo han legalizado, e incluso desde mi punto de vista, tratando de no ser conservador en esos pensamientos, en esa manera de pensar, pero me parece que es una falacia, pues, lo que se le dice a la gente, de que es curativa, de que si tenés estrés, pues con esto te lo quitas, que es más sano que tomarte un Urbadán, ¿verdad? O una cosa de esa. Y entonces pues hay una tendencia muy fuerte al consumo, y de hecho pues ahí el consumo es fuertísimo, pero en estos lados pareciera que no estamos así. Por lo tanto, aquí, o sea, en Centroamérica al menos, una legalización como ha sucedido pues yo creo que Uruguay es el único país en América Latina que lo ha legalizado. Aquí me parece que no tendría una aceptación por parte de la población. Pues, si se consultara, ¿no? Pero es lo que estábamos viendo, por ejemplo, acerca de la unión entre dos personas del mismo sexo, que en el caso de Costa Rica hay un rechazo bien alto, y sin embargo ahí se aprobó una ley. Exacto, en Costa Rica 7, casi 8 de cada 10 costarricenses rechazan que se formalice o la relación de pareja del mismo sexo. Sin embargo, lo aprobaron. O sea, pareciera que que fue el gobierno de Carlos Alvarado, pareciera que lo hizo
congraciarse, quién sabe con quién, o lo empujó pues en su asamblea legislativa, pero sin contar con la aprobación o con la consulta a la población, que seguramente hubiese sido rechazada con esta forma de pensar pues de los costarricenses. Aunque pareciera en todos los números que los ticos son los más, donde hay pensamiento más amplio, más liberal, más abierto. Sí. Pareciera. Pareciera. Pero por ejemplo, a ver, en Centroamérica en general, prácticamente 9 de cada 10 personas dice que las relaciones de pareja del mismo sexo no son aceptables. 9 de cada 10, es decir, solamente 1 de cada 10 dice que es aceptable la relación de parejas del mismo sexo. Y son más las mujeres, por unos puntitos más, que los hombres los que aceptan estas relaciones entre personas del mismo sexo. Exactamente. Son más los jóvenes adolescentes, los que aceptan, que las personas mayores, que 1 de cada 10 personas mayores la aceptan. Efectivamente. Y eso es algo que estamos viendo ahí casi como constante, de que los adolescentes y los jóvenes son los que están evolucionando más rápidamente en sus creencias, en su forma de pensar. Ese es uno de ellos, por ejemplo. Otro tiene que ver con el hecho de los roles de la pareja en el hogar, ¿verdad? En donde los jóvenes, en general, pues es bien alta ya la forma de pensar de que tanto el hombre como la mujer deben de participar, deben de proveer y además de participar. Acordémonos que hasta hace 35 años eso era inaceptable. Sí, el hombre es el hombre proveedor. A la calle a trabajar, y su rol es proveer, y la mujer su rol es hacerse cargo del hogar. Ahora, esta campaña que tiene Naciones Unidas, e incluso tiene la igualdad de género como parte de los 20, no sé cuántos puntos a cumplir por los países del mundo en el 2030. Sí. Eso le llaman los objetivos del milenio. Sí. Objetivos de desarrollo del milenio. Está ese tema de que debemos de ser igualdad de derecho, igualdad de deber, lo cual a mí en lo personal me parece correcto, me parece bien. Aunque pues ya árbol que nace o que va torcido ya no, pues, pero yo fui educado, fui preparado en el tema de que tu responsabilidad es trabajar y proveer. Entonces, pero ya uno ve los jóvenes de hoy, cómo se hacen pues participan en la cocina, sin mayores complicaciones, y no ven nada malo en eso. Sí. Mientras que uno tenía estigmatizado al que cocinaba, ¿no? Oye, qué raro que se está cocinando. Y eso tiene que ver también con las costumbres, que yo no sé si eso lo hacemos consciente o qué. Por ejemplo, el tema ese que ahorita que ya viene la Navidad, a las niñas les regalan un jueguito de cocina o muñeca, ¿no? Su cocinita, sus tacitas, para que cocinen. Y a los niños carritos. Y los niños, carritos, ojalá, una ametralladora. O un carro, pues, ¿verdad? Entonces, desde ahí viene ese tema, ¿no? Y hacerlo al revés es crear marimacho. Exactamente. O lo contrario. Pues, exactamente. Entonces, pues bueno, desde ahí viene el tema. Pero aún así, los adolescentes de hoy y los jóvenes, o sea, los jóvenes para nosotros es la categoría de 20 a 29, y los adolescentes de 16 a 19 tienen un pensamiento muy evolucionado, creo yo, si lo comparo pues con mi generación y con los adultos mayores, y se ven los números. Sí. Se ven los números, ¿no? Sí, más dirigido a la equidad de género y de roles en el hogar, la contribución de varón o mujer por igual, pues. Efectivamente. No es que te voy a ayudar a la esposa, le voy a ayudar yo a lavar los platos, no, voy a lavar los platos de la casa. Efectivamente. Con ese pensamiento, ¿no? Exactamente, sí. Exactamente. Ok, hay otros temas, y ahí vienen unos controversiales, como por ejemplo la interrupción del embarazo, el tema de la virginidad, el tema de la cabeza del hogar y la sumisión al marido.
Regresamos en breve en esta edición Sumando Vigor. Seguimos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con don Raúl Obregón. Decimos que hay temas tal vez un poco más espinosos, como por ejemplo la virginidad y las relaciones prematrimoniales, el pensamiento que hay desde el punto, es decir, desde la práctica religiosa sobre este tema, que pareciera no tener mucha importancia hoy. Por lo menos esa es la apariencia. Sin embargo, sí se le da importancia desde el punto de vista religioso. Claro, o sea, se dice que el hombre y la mujer deben de llegar virgen al matrimonio, ¿no? Aunque la exigencia es más hacia la mujer que hacia el hombre al final. Sí, pero exactamente. Pero hay pues, hay no necesariamente palabras exactas en la Biblia, pero hay una ¿cómo se llama? Pues mensajes que tienden a interpretar eso. Entonces, pero significativamente es menos de la mitad, casi la mitad, pero un poco menos. 46%. 46%, el que está de acuerdo con que el hombre y la mujer deben de llegar virgen al matrimonio. Y ahí podemos ver que los católicos son en un 45.9, es alto el número, pero 13 puntos más son los protestantes. Por el contrario, los creyentes sin denominación son 33%. O sea, son 30 puntos menos que los protestantes. Sí. 20 y tantos, casi 30, y 12 puntos menos que los católicos. Que los católicos. Ahora, si lo vemos como hombres y mujeres, son más las mujeres que piensan que debe de ser de esa manera, que los dos, hombres y mujeres, deben de llegar, piensan más las mujeres que los hombres. Claro, porque me parece a mí, ¿verdad? La lectura es que las mujeres son las que han sido más inducidas, obligadas, es las que se ve mal, ¿me entendés? Sí. Entonces, por ejemplo, antes, en aquellos años decían, el hombre puede revolcarse, sale de ahí, se echa agua y se acabó. ¿Me explico? No ha pasado nada, mira que la mujer no. Es deshonra, no de ella, de la familia. Sí. Debe permanecer señorita, incluso, bueno, no sé vos, Néstor, que sos un hombre joven, pero en mi tiempo, las mujeres montaban a caballo, pero con las piernas hacia el mismo lado, las dos piernas hacia el mismo lado, pues, o iban en una moto, ¿verdad? Que la llevaba quien sea, ellas van sentadas con las piernas así. Ya no es como hoy, pues, que es ahorcajada. Sí, si se subían a una bicicleta, bájate ahí, muchacha, no, cuidado, por el riesgo. Entonces, mientras que en el varón no, pues, pero hay de ese número de gente. Sin embargo, hay otro número más o menos parecido que va por el contrario, ¿no? De que sí hay que tener relaciones de pareja, relaciones sexuales antes del matrimonio. Sí. Y se sustenta diciendo de que esas relaciones contribuyen a tener un matrimonio más fuerte, más sólido, porque ya se conocen completo, ¿no? Eso es un número importante, creo que está arriba del 40. Sí. ¿Verdad? Sí, están en el 39%, prácticamente el 40% de los católicos, el 40% en general, ¿no? El 29% los protestantes y el 52% los creyentes sin denominación religiosa. Efectivamente. Sí. Y si nos vamos a hombres y mujeres, son más los hombres que piensan que debería suceder de esa manera que las mujeres, un 45 versus un 34, y son ciertamente los jóvenes, no los adolescentes, los jóvenes y los jóvenes adultos quienes más piensan que debería de suceder así. Efectivamente. Entonces, y se ve, no está ahí claro, pero se observa que hay una tendencia a la monogamia de parte de los adolescentes y los jóvenes. A diferencia de nuestra gente, bueno, no la tuya, la mía. No, pero igual yo creo que creados en la poligamia. La mía también, sí. ¿Verdad? Porque, es decir, era el concepto también machista, entre más mujeres, más machos. Exactamente. Sí. Exactamente. Sí. Entonces me imagino yo que con este tema de equidad de género, eso no aplica.
Claro. Supongo que por ahí tiene que ser el asunto, Pienso ¿no? yo, y también el hecho de que la mujer cada vez es más independiente porque trabaja, porque genera ingresos, y ya no depende, ya no hay esa dependencia del hombre como sí existía en aquellos años, con ese principio, pues el hombre gana el dinero, lo trae a la casa y la mujer espera el dinero y lo administra, lo gasta como sea. Hay una dependencia total. Hay una cosa que yo entendería desde el punto de vista religioso, o desde el punto de vista tal vez, como lo menciona la Biblia, el hombre cabeza del hogar y la mujer espíritu del hogar. Porque más o menos de esa manera se plantea, ¿no? Es decir, porque tiene que haber una dirección, un guía, un protector, una cosa de estas del hogar, tiene que haber, y ahí vienen algunas diferencias de pensamiento, que si es el hombre o es el que más aporta, que es lo que dice la encuesta, que hay diferencias sobre ese pensamiento, ¿verdad? Y acerca de el papel que debe tener la mujer. Dice San Pablo, ¿verdad? Que la mujer debe someterse al marido. Y no lo dice, es una orden. Sí. Mujeres, sométanse a sus esposos. Así la leo yo. Y eso fue lo que levantó revuelo en la presentación de hoy. Sí, pero lo interesante es que la mayoría esté en desacuerdo con eso. Sí. Y principalmente las mujeres. Sí. Están en desacuerdo con eso, pues. Porque hay esa tendencia que hemos venido hablando y que es obvio, de la igualdad de género. Sí, la igualdad, y además, de alguna manera la participación o el aporte económico, de alguna manera tiene que ver con poder, es decir, pagar la música, decidir qué es lo que se está tocando. Efectivamente. Para ponerlo en términos muy sencillos. Efectivamente. Sí. Y estamos viendo, pues, eso no está en la encuesta también, pero estamos viendo cómo cada vez hay mujeres o más mujeres que tienen mejores ingresos que los varones. Sí. ¿Verdad? Se preparan, son dedicadas, son más disciplinadas, son más cuidadosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pueden tener mejores ingresos que el varón. Ahora, aquí sería interesante, solamente por un asunto de curiosidad, saber, hay una oposición mayoritaria a la mujer sométase al marido, ¿no? Hay una posición mayoritaria en cuanto a los aportes equitativos de hombre y mujer en la casa. Pero habría que ver en la práctica el comportamiento doméstico, si realmente ha variado, porque es decir, lo que se dice es, los hombres están trabajando, las mujeres están trabajando, los dos están aportando a la casa, pero el hombre llega, se sienta, enciende el televisor y espera que la mujer le sirva la cena. Claro, esa es la costumbre. Sí. Entonces habría que ver cómo eso está también cambiando, si está cambiando o si se mantiene o qué cosa. Sí, efectivamente. Sí. Pero lo que sí es que hay, principalmente en los segmentos de jóvenes, entre los 20, 21 y los 35, que cada vez ellos hacen menos eso que nosotros hacemos, que mi generación hace. Llegamos a la casa, ya trabajamos, venimos agotados, nos quieren plantear un problema, espérate, lo vemos mañana, ya está. Déjame respirar. Ya me desconecté, tengo hambre. ¿Me explico? O sea, estoy hablando por mí, ¿verdad? Sí. Yo no digo que, pues, pero me imagino que hay otros igual que yo. Sí, pues. sí, que me parece que esa ha sido una práctica, pues, que ha persistido incluso entre algunos jóvenes todavía, aunque tal vez el pensamiento más joven es a no continuar con esta práctica. Sin embargo, todavía hay quienes sí lo practican, claro, por un asunto cultural, pues, porque así fueron criados. Así fueron criados al final. Efectivamente, y yo sé, pues, de jóvenes que conozco, que ellos, tal vez no es una práctica cotidiana, pero sí lo hacen, que preparan el desayuno, antes que la pareja se levante o se está bañando, y cuando ella sale ya está su desayuno ahí. Sí.
Y uno dice, ¿qué es esto? Bueno, y ahí habría que ver, para juntarlo con esto, las prácticas religiosas de quienes hacen o no hacen, ¿verdad? Porque de esto es este estudio, de esto se trata ese estudio, cómo las prácticas religiosas tienen que ver con este tipo de temas. Y qué tanto están influenciadas y en qué están influenciadas. Y en qué están influenciados. Lo que sí está claro es que los protestantes son más conservadores que los católicos, y sin embargo son los cristianos sin denominación religiosa los más liberales. Sí, y es interesante ese tema porque además de eso, y es importantísimo, es que el creyente sin denominación, uno, es cristocéntrico. O sea, Cristo es el centro de todo. Su vínculo es con Él. Dos, ellos practican el principio, o la mayoría de esa gente practica el principio de que Dios no hace excepción de personas, por lo tanto yo tampoco. O sea, puede ser católico, puede ser evangélico, puede ser testigo de Jehová, puede ser lo que sea, pero yo puedo tener vínculos con cualquiera, no discrimino a nadie, no soy yo el mejor, ¿verdad? Ni acepto que aquel sea el mejor, pues, como que es el gran problema que hay. Yo creo que eso es importantísimo, y por eso es que o es una de las cosas que contribuye a que vayan poco a poco creciendo. Yo mencionaba en la presentación de que pues tengo información, documentos, que en España eso ya está por el 80%. O sea, hay gente que cree en Dios pero que no participa en religiones. Sí. Y acordémonos que España, pues, bueno, los españoles vinieron, son los que nos inculcaron a nosotros. Fueron los que nos inculcaron a nosotros eso, pero ahora ya no. En Italia anda arriba del 60%, y ahí está la sede del catolicismo, ahí es donde nace el catolicismo. Y que los europeos en general, es decir, hay una fuga de creyentes. Exactamente. Entonces, eso hace que el creyente sin denominación, creo yo, vaya creciendo, ¿no? Vaya creciendo, y tiene esa característica que es atractiva, porque por una parte tenés esa posibilidad con una decisión personal de acercarte o tratar mediante la oración, mediante el ayuno, mediante una serie de prácticas sociales, apoyar, visitar al enfermo, apoyar al que necesite, etcétera. Entonces ayuda pues mucho sin tener que estar haciendo cosas, digamos, por compromiso, como sucede en las iglesias, pues. A veces se hacen cosas por compromiso. Pero además te ayuda a ir viendo cambios en tu vida. Yo creo que eso se ve ahí, y eso te lo da el hecho de tener esa mente abierta. Y de tratar por ejemplo, un religioso te dice claramente que la Biblia no se interpreta. O sea, que lo que está escrito y punto. Entonces, si nos vamos a eso, mujeres, sométanse a sus maridos, pues mujer, tenés que someterte. Hay quienes lo practican, pero vemos que la mayoría no está de acuerdo. Y lo dice la Biblia. Así es. ¿Me explico? Entonces, definitivamente que eso es así. Incluso hay enseñanzas ¿verdad?, fuera de la Biblia que te dicen que Jesús era un cuestionador por excelencia, y que el hecho de que vos cuestiones no significa que no tengas fe. O sea, a uno le enseñan que si vos cuestionás algo, y no solo la palabra, sino al líder de la iglesia, sea sacerdote, sea pastor, entonces estás cuestionando. Oye, ¿qué te pasa? Estás cuestionando a la iglesia. A la iglesia, ¿qué pasa con tu fe, pues? Entonces, y Jesús no era eso. Jesús cuestionaba, ¿verdad? Y si lo vemos en la Biblia, y te vas a la ley, pues en el Viejo Testamento te dice ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Y él decía, te dijeron ojo por ojo, diente por diente, pero yo te digo, ¿verdad? Amarás aún a tus enemigos. Entonces, ¿qué hizo? Cuestionó y formuló, ¿verdad?, una doctrina diferente. Entonces, eso lo tenemos que hacer nosotros. Pues yo así lo entiendo y así lo practico. ¿Por qué? Por ejemplo, yo leo la Biblia, ¿verdad?
pero yo voy más por esas versiones que están escritas en español latinoamericano. ¿Me explico? Sí, por más comprensible para empezar. Sí, y a mí me cuesta, Sí. pues habéis oído, has oído o han oído, ¿me entiendes? Entonces, pero hay quienes no lo hacen porque consideran que están desvirtuando, como que Jesús era español. No, para eso mejor la leemos en griego. O en arameo. En arameo, pues. ¿Me entiendes? Entonces, Sí. pero no es posible. Sí, así es. Entonces, creo yo que el creyente sin dominación tiene es una de sus cualidades, esa apertura. Y eso es para cuestionar lo que hay que cuestionar, pues cuestionamientos de ese tipo, pues. Sí. Y dice esto, pero bueno, yo creo que esto no es lo que está queriendo decir Jesús, pues, no es eso. Pero además de eso, te vas a los 4 evangelios y pues no es que te metes ahí en un loop, ¿no? Solo los 4 evangelios, no, porque hay mucha enseñanza, pues. Sí, a mí me parece que además la lectura de la Biblia es una lectura que no es la lectura de la novela, del cuento, del libro de poesía, no. Es una cuestión que tiene que ver, yo digo que es el libro de la vida de uno, Así de la vida de uno visto en la vivencia de otros. Así es. Entonces, y es un libro de enseñanza al final de cuentas. De sabiduría. Y de sabiduría. hoy leer un capítulo y un versículo de X libro de la Biblia me puede decir una cosa o me puede hacer sentir una cosa y mañana me puede hacer sentir exactamente el mismo, otra cosa distinta. Totalmente de acuerdo. Sí. Totalmente de acuerdo. Y tal vez por ahí tiene que ver este asunto de las prácticas cristocéntricas. Exactamente. Quiero agradecerle, don Raúl, esta platicada sobre estos Gracias, resultados. hermano, por invitarme, ¿no? Resultados interesantes acerca de la forma de pensar según la denominación religiosa sobre temas ya brindábamos muchas veces controversiales. Gracias por su atención en esta edición Sumando Gloria.